Hoy vamos a ver un tema que tiene mucho en nuestra salvación. Se llama un veneno que te destruye el alma. Santo. Un veneno que te destruye el alma. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 4, del 17 al 32. Pero les voy a decir dónde va a estar el tema que vamos a hablar hoy. ¿Okay? Pero es necesario leerlo todo para que podamos comprender lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el consejo que nos quiere dejar. Un veneno que destruye el alma. Cuando lo tengan, mis amados, Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, lo vamos a leer pausadamente, así como cuando queremos una comida, la seguiremos bien sabrosa así. Leemos su palabra para la gloria del Padre del Hijo y con la preciosa alianza de su Santo Espíritu. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados en Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabajes, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿De qué vamos a hablar? De ese veneno que destruye el alma, llamado la falta de perdón. Y el versículo que vamos a utilizar es este: antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria a Dios, toda la honra y toda la alabanza a ti porque te pertenece. Gracias, Dios, por permitirnos, Padre, decir una vez más, reunirnos en tu nombre. Preparar nuestros corazones para poder recibir con mansedumbre la palabra que nos traes hoy, Señor, para edificarnos, para libertarnos, para sanarnos, para levantarnos, Señor, para despertarnos.
Gracias, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes sentarse, iglesia. Un veneno que destruye el alma. Miren, hermanos, nosotros estamos día a día luchando por salvar nuestra alma. Un veneno como tal te mata, te entierra, el cuerpo va a la tierra, donde los gusanitos se han de comer, se volverá polvo, como dice la palabra, el cuerpo volverá de donde te sacan el polvo. El espíritu va a volver a Dios, ese soplo de vida que tuvo en nosotros, pero el alma es la que tú y yo ya te luchamos para que ella sea sana. La palabra de Dios nos demuestra en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Busquémoslo para que vean lo que dice. Juan 5, 28 y 29. Dice: no os maravilléis, no te sorprendas de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, es decir, muertos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, perdón? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, todos un día vamos a resucitar. Todos, no va a haber nadie que no resucite. Pero unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Por eso es que día a día tenemos que cuidar nuestra alma. En el alma, perdón, están las emociones, la voluntad, los sentimientos, el intelecto. Ahí está todo lo que mueve al ser humano. ¿Qué es el cuerpo? Simplemente el cuerpo es como aquel instrumento o cajón donde está el alma. Y el espíritu es el que sopló el Señor a nosotros para darnos vida. Por lo tanto, cada uno somos un ser tripartito, porque cada uno va a su lugar. El cuerpo a la tierra, el espíritu al que nos dio que fue Dios, pero el alma va al lugar que tú y yo decidimos dónde pasar la eternidad. Por eso tenemos que guardarla. Y en Efesios capítulo 4, donde nos habla de lo que nosotros éramos, cómo andábamos y cómo tenemos que ser, ¿verdad? Porque dice que andaban con el entendimiento entenecido ajeno de la vida de Dios, un corazón endurecido, disfrutando de todo lo que nosotros queríamos y hacíamos lo que nosotros queríamos, pero en el momento en que Cristo llega a nosotros, nos dice: ahora te toca, Marlis, despojarte de Marlis. Ahora te toca humildad, despojarte de humildad y hacer que Cristo venga a morar en ti. Y esa sana manera de vivir tenemos que desprenderla de nosotros para llenarnos de todas las cosas buenas que el Señor nos dice que tenemos que llenarnos. Él nos dice, nos da una serie de cosas de las cuales tenemos que despojarnos, como de la mentira, de la ira, del estar enojado y guardar ese resentimiento por tiempo hacia una persona. De hecho, dice que nos podemos hallar, como seres humanos nos hallamos. Pero dice, pero no puede dejar que el sol se ponga sobre nuestro lomo. ¿Qué significa eso? No puede dejar que pase el día sin que tú te reconcilies con esa persona. Porque si tú dejas que el día pase, tu corazón se va a ir engrosando, se va endureciendo en contra de aquello que te hizo. Es necesario obedecer. Dice que no puede salir palabras corrompidas de nuestra boca. Ninguna de esas palabras obscenas
que antes salían. Y aún esos chistes de doble sentido, nada de eso debe salir de nuestra boca. Porque con ello, si hacemos eso siendo hijos de Dios, ¿qué hacemos? Contristamos al Espíritu Santo. Y lo peor es que si seguimos haciendo esas cosas, le estamos dando lugar al diablo. Y hacer con nuestras vidas, aunque estemos dentro de la casa de Dios, lo que Él quiera hacer. Nos dice que tenemos que quitarnos de la lechería, la amargura, el enojo, el hablar mal de las personas, el agradecer a esas personas. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero sobre todo nos dice, al final dice, antes sé, es decir, Él pide un cambio radical. Él pide de ti y de mí un cambio radical. No podemos seguir siendo lo mismo que éramos antes de conocer al Señor. Si el hombre de la casa era un bobo y la mujer estaba sometida, como él decía, porque yo soy el macho de la casa, ya no puede ser así. Si lo estás haciendo, déjame decirte que estás muy mal con el Señor. Porque sigue siendo la cabeza del hogar, sigue siendo el hombre de la casa, pero tiene que tratarla como un vaso frágil que Dios puso a tu cuidado. Tiene que tratarla con amor a esa mujer que Dios te dio como ayuda idónea. No puede ser el dueño, porque ya tú no eres el dueño de ella, el dueño de ella es Dios, igual que sería el tuyo. Ya el trato del esposo tiene que ser diferente cuando se llega a Cristo. Ya el trato con mis hijos, si yo soy una persona pelotista que por todo me golpeaba, ya tiene que ser diferente. Cuando yo voy a corregir a mis hijos, yo tengo que sentarme y decirle, ¿por qué te mereces que te dé pena? ¿Por qué te voy a castigar? No castigarlo por castigarlo, no. Tienes que decirle. Porque eso lo hacías antes de tener a Cristo. Pero ahora Cristo nos dice cómo tenemos que hacerlo. Cómo tenemos que disciplinar a nuestros hijos, no con maltrato. Si tú le pegas a tus hijos con ira, tú los vas a maltratar. Mi hermana me dijo a mí que cómo hacía yo, que ella no podía hacer eso. Le dije que no lo van a poder hacer nunca si no tienen a Cristo. Pero resulta que hay cristianos que teniendo que todavía ellos no pueden controlar. Y le dan golpes duros, los maltratan. ¿Cómo vas a maltratar una herencia que Dios te dio? Dios te la dio para que los criaras, para que los formaras, para que los incluyeras en amor, para que los incluyeras en su palabra, para que cuando fueran viejos nos aparten de él. No te lo dio para que los golpearas y maltrataras. No es castigarlos por castigarlos. Es que ellos sepan por qué se les está castigando, para que ellos se puedan corregir. Entonces el Señor en nosotros dice, debe tener un cambio radical. Y nos dice que nos despojemos del viejo hombre, vacíate de ese hombre viejo, de esa vieja mujer que eras. Si eras gruñona, si eras celosa, si eras gritona, si eras pleitista. Tienes que ser una persona llena del fruto del Espíritu. ¿Y qué dice el fruto del Espíritu que tiene? Él viene cargado de paz, de bondad, de generosidad, de paciencia. Es la que muchos pierden. De dominio propio. Tenemos que llenarnos de él. Él nos dice, antes sean benignos, buenos. Una persona benigna es una persona apacible, amable, que ayuda a los demás, se siente satisfecho de poderlo hacer porque en ella, en esa persona hay misericordia. Se goza ayudando a los demás.
Antes sé, si aquello que era, no, más bien sea así, sea apacible, sé bueno, sea amable, ayuda a los demás, sé misericordioso, compasivo con los demás, como si estuvieras haciéndote para ti mismo. Pero dice una palabra muy, muy fuerte para muchos y fácil para otros. Dice, perdonando unos a otros. Debemos perdonar. Hagan lo que nos hagan. ¿Por qué? Por lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: y a vosotros estando muertos en pecados, tú y yo estamos ahí, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida, juntamente con él. ¿Qué hizo? Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, todo lo que nos acusaba como indignos de ser hijos de Dios, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Él en nosotros? Nos perdonó. Si tú analizas quién eras, lo que hacías, cómo pensabas, cómo sentías, cómo actuabas, ay Dios mío, pero Él completamente nos perdonó. Nos limpió con su sangre preciosa. Él clavó ese decreto que había contra tu vida y contra la mía. La clavó y triunfó en esa cruz. Y exhibió ese triunfo públicamente. Y a todos esos principados y potestades les dijo: ya yo los perdoné. Cuando ellos vienen a mí, ya ellos van a estar limpios, van a ser diferentes, van a ser nueva criatura y van a estar verdaderamente limpios. ¡Aleluya! 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 Y nos lo dice en varios pasajes. Dice que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. En Hebreos 10, 16 y 17 lo dice clarito. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, qué buena añadidura. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aunque el diablo te las haga recordar, Él es justo y te trae memoria lo que tú eres. Tú tienes que decirle: eso fue clavado en la cruz. Ese decreto fue anulado. Algo que tú no puedes anular, porque tu tendencia es el lado que arde con fuego y azufre. Pero cuidado, iglesia. Cuidado con no hacer lo que Dios manda, porque lo irá a acompañar. Y va al lado que arde con fuego y azufre. Y todo lo que nos lleva conforme a esta ley que ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente, caerá en ese lugar. Todos los que rechazan y aún los que le recibieron, pero que no viven conforme a su voluntad. Muchas veces la falta de perdón te condena. Mire, hermano, no importa lo que te hayan hecho.
En el comienzo, como cristiana, mis testimonios, y uno de ellos fue el de Gigi Ávila, cuando le mataron a su hija por puñaladas. El corazón de ese hombre se destrozó. ¿Y sabe qué hizo? Se metió 40 días en ayuno. ¿Para qué creen ustedes que se metió en ayuno? Para sanar ese corazón en contra de esa persona que había asesinado a su hermosa hija. Cuando sale del ayuno, el Señor dijo que tenía que ir a visitar a la cárcel. Y él fue. Y ese hombre que visitó fue uno de los grandes hombres que estuvieron en el ministerio de Gigi Ávila. ¿Sabe por qué? Porque entendió el sacrificio que Jesús hizo por él en la cruz. Si nosotros como seres humanos no perdonamos, pero están diciendo que yo soy más que Jesús. Porque aun cuando él estaba en esa cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Y cuando tú te niegas al perdón, cuando tú te niegas a perdonar a aquel que te agravió, a aquel que te dañó, a aquel que te traicionó, a aquel que te hizo algo terrible, tú estás diciendo, yo soy más que Jesús. Pero no solamente estás diciendo que eres más que Jesús, sino que tú mismo te estás condenando. Nadie te está condenando, tú mismo lo estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente es así. El que agravia no siente nada, siente el agraviado. Pero de ti como agraviado, de mí como agraviada, depende de que ese agravio contamine mi corazón, se engrose lleno de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de venganza, deseo de vengarme, de que algo le pase. Como decíamos cuando no teníamos a Cristo, cuando alguien nos hacía algo que pasaba, no me alegra, pero que no feliz. Mentira, te alegraba. Te alegrabas de que algo le pasara a esa persona, porque te agravió. Eso lo podíamos hacer cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos muertos, cuando estábamos circuncidados en el pecado. Pero hoy no podemos decir lo mismo. Hoy no podemos decir lo mismo. ¿Para qué? Porque tenemos una sangre preciosa que nos limpia. Y uno aquel que dijo que nunca más se iba a acordar de nuestros pecados. ¿Acaso Dios no conoce tu dolor? No conoce lo que están pasando, no conoce lo que te hicieron. Miren, hermano, el sentimiento de odio, yo nunca en mi vida como inconversa lo había experimentado. Y lo experimenté como cristiana. En mis primeros comienzos tenía 3 meses cuando venía en cama, tuve 1 año en cama, me levanté, pasó otra cosa en mi vida y eso se llenó mi corazón de odio. ¿Qué hice? Yo decía, yo no puedo tener este odio hacia esa persona y estar en la iglesia, Señor, pero yo no me quiero perder. Yo no puedo. ¿Y saben qué hice? Yo me di 40 días en ayuno para liberar mi corazón. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando yo terminé ese ayuno, yo era tan bueno que presentó a esa persona en mi casa. A ver qué iba a hacer. Cuando yo lo vi, no sentí nada. Sentí compasión por su alma. ¿Cómo creen ustedes que mi corazón no fue limpiado? Me ha sido tan fácil perdonar. Y me es fácil pedir perdón, porque tiene que ser un perdón genuino, mi amado. Un perdón, sí, yo te perdoné. Muchas veces decimos, sí, yo lo perdoné, pero yo no le hago. Usted tiene.
No le perdone, hermano. Yo lo perdoné, pero me entra una cosita cuando lo veo. No lo perdoné. Pero cuando yo recuerdo aquello que me hizo, uy, se me llega la sangre. No lo perdonaste. Tu corazón está contaminado. Es que solamente al verlo veo lo que me hizo. No lo perdonaste, iglesia, no te engañes. ¿Sabes que estamos luchando espiritualmente con el engañador? El que te hace creer que sí, pero no. Él sabe si lo perdonaste o no. Por las palabras que dices, por las actitudes que tienes. No podemos dejar que esa raíz de falta de perdón gobierne nuestro corazón. Porque aunque la rabia fue muy grande y el dolor fue muy grande, hay uno que le dijo, ¿y yo no te perdoné? ¿Acaso yo no te perdoné? Y si nos ponemos a ver cuántas cosas hicimos nosotros, cuántas cosas no hicimos y aún seguimos haciendo. Y seguimos yendo a pedir al Señor y le seguimos pidiendo perdón. Y Él nos perdona, mi hermano. ¿Cómo es que nosotros no vamos a perdonar? Ay, esa fue la mujer que destruyó el hogar. Ora por ella. El día que ores por ella, vas a ser libre, hermano. Porque un corazón que no perdona es un corazón que está encadenado. Está encadenado, mi hermano, está preso y está siendo presa fácil para el enemigo. Es un corazón que no le pertenece a Dios, porque donde hay falta de perdón, Dios no tiene camino. ¿O sí? Es imposible. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo orar el Padre Nuestro si no perdono? ¿Qué hago cuando dice perdona nuestras ofensas como Él también perdona los que nos tienen? ¿Cómo hago yo para orar? Sí, no podría orar, hermano. Sería hipócrita. Yo sería hipócrita si yo orara. ¿O no? No podríamos alabar, porque estoy alabando a Dios con un corazón sucio. Esa oración y esa alabanza no está llegando al Señor. Está sucio. Y predicar menos. ¿Cómo le predico yo a otra persona? Porque es que Dios te conlleva a la horma de tus zapatos. Y te toca predicarle a alguien que tiene una raíz de amargura contra otra persona. ¿Cómo le vas a decir tú que perdone a esa persona cuando tú tienes tu corazón idiota? El no perdonar trae en nosotros desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos manda a perdonar. ¿Qué más trae? Trae una gran ventaja para el enemigo, para destruir tu casa, tus hijos, tus finanzas y toda tu vida. Porque la falta de perdón es abrir una puerta bastante grande al enemigo para que él haga con tu vida lo que él quiera. Así que esa falta de desobediencia que hace en nosotros nos condena. Por eso que es un veneno que mata al alma, condena al alma. La falta de perdón, iglesia, hace que tu alma se condene. Hace que tu alma se condene. Sabemos que a veces las cosas son duras, fuera de lo que te pasó. Sí, no es fácil perdonar así de una vez, pero tenemos que empezar a tratar primeramente con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos una persona que no se la calle, pero tranquilo. Ni se acuerda de ti, ¿sí o no? Ni se acuerda. Ni te piensa siquiera.
de donde recibiste la ofensa o la traición, ni se acuerda de ti. Pero tú eres el que llevas el carcoma dentro de ti, este cáncer que está carcomiendo tu corazón en amargura, en venganza, en recordar siempre lo que te hizo. Pero tenemos un hermoso Espíritu Santo que nos puede dejar, que nos ayuda a que podamos perdonar. Pero perdonar genuinamente. Genuinamente, no simplemente de labio. No es de labio, Dios no le sirve de labio. Dios, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es lo mismo. Está lejos. Podemos honrar aquí al Señor, pero su corazón está lejos, no pasa. No pasa el techo de oración, no pasa el techo de alabanza. Hay un corazón sucio delante del Señor. Recuerden Mateo 5:9, mi hermano. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Solo los de limpio corazón. No te permitas que nada ni nadie ensucie tu corazón. No te lo permitas, porque tú eres y yo soy el que no nos permitimos. Somos nosotros los que nos permitimos que ese corazón esté sucio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque somos nosotros que estamos pensando en lo que nos hicieron y que vamos a hacer y que Dios tiene que hacer justicia. Dios tiene que hacer justicia con rabia. No. Ten paz. Ten paz. ¿Por qué? Porque aún la falta de perdón te roba la paz. Eso es otra cosa de lo que hace. Te roba la paz. Creer que esas raíces de amargura sin darte cuenta. Ese deseo de venganza, ese deseo de que le pase algo a esa persona que te hizo mal. Necesitamos liberarnos. Necesitamos liberarnos. Necesitamos limpiarnos cada día más con tus causas sobre su vida. La vida del Señor y Él va a tener cuidado de ti. Vamos a ver un ejemplo. Es triste ese ejemplo, pero es real. Está en Mateo, capítulo 18, versículo del 23 en adelante. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿le fue movido? A misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, decía que se le había perdonado la deuda, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Dios mío, y acababan de perdonar la deuda de él. Él suplicó y rogó para que se le perdonara la deuda. Y el acreedor se lo perdonó. Mas él, después toca que aquel que debía, empezó a cobrarle. Le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo que él mismo le dijo al que le debía. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces tu señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Más claro, mi mamá, no lo podemos encontrar. Ejemplo en la Biblia. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Y en el mismo Mateo, capítulo 6, versículo 14, dice al terminar la oración del Padre nuestro: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que pasó allá en la parábola de los dos deudores. No podemos pedirle: Señor, perdóname, cuando tú no perdonas. Seríamos hipócritas. ¿Cómo le vamos a pedir perdón al Señor si yo no perdono? Si hay algo que yo tengo que limpiar y aquí en mi corazón. ¿Quién de nosotros sabe que ahorita se va a morir o el día que va a partir de esta tierra? ¿Qué? Nadie lo sabe. Y si te sorprende el Señor, te sorprende con una raíz de amargura en tu corazón de falta de perdón. Mientras aquí estamos creyendo y orando y diciéndole: Señor, gracias por tu hermano, está contigo, estás gozando. ¿Qué más es lo que está? ¿Por qué el Señor nos manda a lograr sobre toda cosa del corazón? El Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que si no hay perdón, no tienes vida. Si no hay perdón en tu corazón, Jesús no te da vida. ¿Vieron lo peligroso que es? ¿Qué les puedo decir? El caso de José, vendido por sus hermanos. Después fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, llevado a la cárcel, por todo lo que le hicieron sus hermanos. Todo eso lo sufrió por sus hermanos. ¿Cómo estaba el corazón de José? Pero llegó el momento de la prueba, donde todos sus hermanos estaban allí. Y él estaba en lo alto y podía hacer con ellos lo que quisiera. Era el tiempo propicio de vengarse. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que José lloró amargamente por sus hermanos. Y les perdonó lo que hicieron. Pudo entender que ese era el propósito de Dios, que fue necesario todo lo que ellos hicieron para que pudiera llegar a él y en ese tiempo poder sufrir de alimento a la hambruna que estábamos pasando. Por eso dicen que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y este conforme al propósito con que nos hemos pasado. Mis amados, es hoy que debes soltar esa cámara. Medita en tu corazón. Te fallaron, tú también has fallado al Señor y te perdona. Y después lo que el Señor en los matrimonios difícilmente le acepte un divorcio. Muy difícil. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a perdonar. Somos llamados a perdonar.
Dice que cuando Moisés, él le permitió a Moisés que diera carta de divorcio, era por la dureza del corazón del hombre. No, desde el principio no fue así. Varón y hembra creó. Dejaría el hombre a su padre y a su madre, su niña son una sola carne. Es decir, en el Señor existe el perdón. Cuando estamos en el Señor, difícilmente estamos fuera del Señor. Si te perdonan una falta, le ama a esa persona. Y mucho. Porque fuera del Señor es difícil, pero en el Señor debemos hacerlo. Porque ya como mismo conciencia, ya Él nos perdonó y todo ese decreto que había en contra de tu vida y de la mía, la anuló en la cruz. El perdón no va a cambiar tu pasado, no va a cambiar lo que te pasó, no, pero sí va a mejorar tu futuro. No cambia tu pasado, pero mejora tu futuro, porque vas a vivir una vida tranquila, vas a vivir una vida en paz, como el Señor quiere que la vivamos. Suelta, hermana, suelta esa carga, no es tuya, no es tuya. Y por eso que cierro con estos dos pasajes. Uno se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Eso que tú tienes, ponlo en las manos del Señor. Yo pude hacerlo. Como ser humano pude hacerlo. Tú también lo puedes hacer. Esa carga grande, pesada, que tú no puedes llevar porque se está amargando, ponla sobre el Señor, porque va a tener cuidado de ti, y lo perfecto y lo justo del Señor te va a rodear a ti como Él. Digan lo que digan, la justicia del Señor siempre nos va a guardar. Y Romanos 12, versículo 19 y 21. Romanos capítulo 12, versículo 19 y 21. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cerramos con: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Me expliqué? Somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Porque Él nos libertó, porque Él nos limpió, porque Él nos sanó. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria por su Espíritu Santo que nos ayuda, nos guía, nos lleva a hacer lo correcto, como dice por allí. Él nos va a llevar siempre a hacer lo correcto, pero tú y mía es la disposición de hacerlo. Amén, iglesia. Sabemos que la fiesta va a ser el domingo en la tarde, 6 de la tarde. Está ahí la invitación y el grupo.